Arratsaldeon. Bueno, mi ponencia va a ser en Herderas y antes de empezar a entrar en ella quería comentaros una serie de temas que están relacionados con el ámbito de lo que es la planificación energética y para entender bien algunos temas que son como bastante básicos, pero bueno, el perfil que tenéis aquí es bastante variado y por lo menos para dejarlo claro, ¿no? Bueno, ¿qué es la planificación energética? Bueno, la planificación energética no es ni más ni menos que marcar las estrategias, las directrices, todo aquello que de alguna manera, las acciones, todo aquello que de alguna manera sirve para planificar, para desarrollar iniciativas en el campo de la energía y pueden ser a corto plazo, bueno, corto, medio plazo, a 4 o 5 años, o pueden ser a largo plazo, a 15 o 20 años. Vale. ¿En qué se basa la planificación energética? Bueno, pues la planificación energética se basa en temas como, por ejemplo, las infraestructuras energéticas. Hay que ver si se tienen que montar nuevas infraestructuras energéticas para, bueno, no sé, si por ejemplo hay un aumento de electricidad, pues igual hay que montar más redes eléctricas. Si hay necesidades de consumir un determinado tipo de energía, pues habrá que montar infraestructuras para ello. Más temas, aparte de las infraestructuras energéticas, el desarrollo tecnológico. En función del desarrollo tecnológico que hay en cada momento, las estrategias que se van a planificar van a ser diferentes. Hace 30 años o 40 años no existía aprovechamiento de energía eólica porque no se sabía cómo iban a ser los aerogeneradores. Hace 20 años la tecnología, por ejemplo, de las placas fotovoltaicas tenía unos rendimientos del 10%, ahora tiene unos rendimientos por encima del 21%. Entonces hay que irse acomodando a la situación en cada momento. Y sobre todo de dos temas que son de los que siempre hablamos. Eficiencia energética, bueno, más bien ahorro y eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables. Un par de asuntos con el tema del ahorro y la eficiencia energética, la diferencia que hay. Y eso se ve muy fácil en un ejemplo. ¿Qué es ahorro de energía? En la iluminación de nuestras viviendas. Ahorro de energía es, independientemente del tipo de iluminación que tengamos, si no se necesita luz, ¿para qué la vamos a tener encendida, ¿no? Bueno, pues eso es ahorro de energía. ¿Qué es eficiencia energética? Eficiencia energética es, podemos comprarnos para tener la misma nivel de iluminación dentro de una vivienda, podemos comprarnos bombillas incandescentes o podemos comprarnos pues, bombillas LED. Entonces, vamos a tener el mismo nivel de iluminación, pero en un caso van a consumir 100 y en el otro caso van a consumir 10. ¿Vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. Y después, energías renovables, pues energías renovables, hay energías renovables para producir electricidad, hay energías renovables para producir agua caliente y hay energías renovables que sustituyen a los combustibles, a los carburantes, a los combustibles que habitualmente conocemos, pues al gasóleo, a las gasolinas, en fin. Vale. Otro tema. Transición energética, que se oye mucho hablar de ella. Bueno, transición energética, se oye mucho hablar de ella, pero venimos haciendo transición energética toda la vida. ¿Vale? Hace 40 años se consumía mucho carbón, ahora no se consume nada de carbón. Hace 40 años la industria consumía fuelóleo, derivados del petróleo, ahora la industria prácticamente no consume nada de esas energías. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a un futuro en esa transición energética? Pues que se irán incorporando nuevas energías, se irán incorporando gases o combustibles renovables, y se irán incorporando, pues, por ejemplo, el hidrógeno, que ya oís, ¿no? Casi siempre se oye hablar, o cada vez se oye más hablar del hidrógeno, ¿vale? Y después hay otro tema que es la ligazón entre todas las políticas que ahora se vienen desarrollando, que siempre se llaman, o que ya se están empezando a llamar, de transición energética y cambio climático, o cambio climático y transición energética, la relación que hay entre la energía y el medio ambiente, o el cambio climático. Y la relación es directa. El efecto o el consumo de energía es el efecto que más incide sobre el cambio climático. ¿Vale? Bueno, pues teniendo todo eso así de principio como ideas generales, os voy a pasar a comentar un poco la presentación que tiene que ver con lo que he estado hablando. Igual lo que voy a hacer es, voy a poner un poco más esquinado para que no os tape lo que es la pantalla, ¿vale? Vale. Bien. ¿Qué es fundamental antes de desarrollar una política energética? Es fundamental que haya un marco regulatorio que de alguna manera nos ayude a que estas políticas se puedan desarrollar, ¿vale? Y ese marco normativo, pues como veis ahí, bueno, pues puede tener diferentes ámbitos, a nivel de Europa, a nivel del Estado, a nivel de Euskadi. Hay planificación, pero también hay desarrollo de leyes, de decretos, de normativa, que lo que hace es favorecer el que esas políticas energéticas se vayan desarrollando.
No voy a entrar a nivel de detalle de cada uno de esos, de lo que aparece ahí, porque si no estaríamos aquí toda la tarde, pero sí al menos comentaros que a nivel de nuestra comunidad autónoma hay dos leyes que son las a partir de las cuales se están estableciendo todas las políticas energéticas. Por una parte, la Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi, ¿vale?, que es una ley que está muy ligada a las actuaciones que tienen que desarrollarse a nivel de la Administración, y por otra parte, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que se aprobó en febrero del año 2024 y se aprobó con más del 82% de los parlamentarios del Parlamento Vasco, ¿vale? Es una ley que tiene bastante aceptación, por decirlo de alguna manera. Vale. Bueno, no voy a poder hablar de todo, no voy a poder hablar de eficiencia, no voy a poder hablar de energías renovables, no voy a poder hablar de movilidad, pero sí que para que exista un poco ligazón en el tema, me voy a quedar con aquel aspecto que seguramente estaréis más acostumbrados a oír, que son las energías renovables, ¿vale? Pero podríamos hacerlo para cualquiera de ellas, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que la ley dice? La Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Lo que esta ley dice es que en Euskadi, el objetivo en Euskadi es conseguir la neutralidad climática para el año 2050 y, si fuera posible, para el 2045. Para conseguir la neutralidad climática en el año 2050, lo que tenemos que empezar a hacer desde un punto de vista energético es dejar de consumir las energías que venimos consumiendo habitualmente, los derivados del petróleo en los turismos, el gas natural en los consumos que tenemos a nivel de nuestras viviendas y en la industria, pero ese dejar de no quiere decir que tenga que ser de hoy para mañana, sino que tiene que ser paulatino, ¿vale? Ese es el objetivo principal que tenemos. Si hablamos ya de lo que es ahorro o eficiencia energética, el objetivo al año 2030 es el de reducir un 12% el consumo que teníamos en el año 21. Fijaros lo que estamos diciendo, ¿eh? Es reducir el nivel de consumo. Y en el caso de ya situamos como horizonte el año 2050 es reducir un 37%. O sea, esto es actuar de manera directa sobre lo que cada uno de nosotros consumimos en nuestras viviendas y sobre lo que la industria consume y reducirlo a esos niveles que están ahí. Y en el caso de las energías renovables, que es donde me voy a ir centrando, voy a ir derivándolo hacia ahí. Vale, nuestro objetivo en el año 2030 es que el 32% de todo el consumo que se consuma a nivel de la industria, de los servicios, de la administración, del que consumamos nosotros en nuestras viviendas, provenga de energías renovables. Ese ratio a nivel de la Unión Europea para el mismo año es el 42,5%. Y a nivel del Estado, ese ratio alcanza al año 2030, o lo que está estimado, es el 48%. Entonces, ¿aquí qué es lo importante? Lo importante es llegar a posicionarnos a nivel de lo que otros tienen. No, porque cada uno tiene lo que tiene el espacio físico que tiene los recursos renovables que tiene. Aquí lo verdaderamente importante es que cada uno intente aprovechar al máximo lo que en su territorio hay, ¿vale? Entonces, el objetivo nuestro nunca podrá ser llegar en el año 2030 al 48%. Ni el nuestro ni el de otros países, como por ejemplo Luxemburgo, que tiene un nivel de consumo altísimo, que es pequeñito y por lo tanto no va a producir energías renovables como para poder participar esas energías renovables en el 42,5% o en el 48%. Nosotros nos tenemos que quedar a un nivel un poco más bajo, pero siempre contribuyendo a lo que en otros ámbitos están planificando o se está exigiendo. Y ese mismo nivel de contribución que nos exigimos a nivel de Euskadi, entiendo que es lo que cada uno de nosotros nos tenemos que exigir a nivel particular, ¿vale? Hacer lo que podamos en relación a producir, generar y utilizar energías renovables. Vale. Voy a la Ley Vasca de Sostenibilidad Energética, una de las dos que os comentaba antes, simplemente para que veáis que en el caso de la Administración y de todos los niveles de la Administración existen unos ratios que son todavía, sobre todo en la parte de eficiencia energética, más exigentes. Reducir el 35% del consumo en el año 2030 y reducir el 50% del consumo en el año 2050. ¿Y por qué son más exigentes a nivel de la Administración? Bueno, pues porque seguramente la Administración no ha hecho tanto como han hecho otros sectores, como por ejemplo el industrial, ¿vale?
que el sector industrial, simplemente por el hecho de que el consumo energético es un factor clave de competitividad, si quiere competir en mercados exteriores, pues no le quedará más remedio que adecuar sus procesos productivos para intentar consumir el mínimo de energía posible, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay mucha más información relacionada con las exigencias que tiene la Ley Vasca de Sostenibilidad Energética, pero bueno, para que os quedéis un poco con la idea, en el caso de las energías renovables es el mismo objetivo. Un 32% del consumo energético de toda la administración pública, tanto gobierno, diputaciones como ayuntamientos, provenga de energías renovables. Vale. Esto de aquí simplemente es para que sepáis que todos los ayuntamientos, derivado de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, tienen la obligación de desarrollar lo que se llaman los planes de clima y energía, que al final no dejan de ser también el establecer sus propias políticas energéticas y de clima a través de estos planes. O sea, la obligación no solamente es a nivel europeo, estatal, vasco, sino que también baja hasta los ayuntamientos. Y como ya sé que estoy prácticamente agotando todo el tiempo, pues solamente os voy a comentar una cosa que es con lo que terminaba la presentación, que es, son diferentes artículos de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que os los dejo aquí para que vosotros los tengáis, pero sobre todo para hacer incidencia en dos que creo que son bastante interesantes. Uno por la parte de los ayuntamientos y otro por la parte de los ciudadanos. Y empiezo por los ciudadanos. Cualquier tipo de proyecto de energías renovables que se desarrolle en Euskadi y que sea más o menos grande, o sea, cualquier parque eólico, cualquier planta solar de más de 5 megavatios, pongo ese dato ahí para que lo tengáis en la cabeza, ¿vale? Al menos un 20% de ese proyecto los promotores de los proyectos los tienen que poner a disposición de la ciudadanía, ¿vale? Otra cosa es que independientemente de que se ponga a disposición de la ciudadanía, después la ciudadanía no quiera entrar en ese tipo de proyectos. Pero al margen de eso, lo que os comentaba, un 20% del proyecto a nivel de potencia y de inversión que se va a desarrollar tendría que poner el promotor del proyecto a manos de la ciudadanía para que la ciudadanía pueda participar. Y esto viene a cuento de que no siempre todos tenemos posibilidades de poder poner unas placas fotovoltaicas en la cubierta de nuestro edificio, pero al menos que tengamos la opción de poder participar en ese tipo de proyectos. Y termino ya con una última reflexión que tiene que ver con el canon de energías renovables, ¿vale? El canon de energías renovables lo que hace es a los promotores de los proyectos estos que he comentado se faculta a través de la ley que tienen que poner una cantidad económica en función del número de generadores que tenga el proyecto o de la superficie fotovoltaica que ocupe una planta que van a desarrollar, para con ese dinero, a través de ese canon, los municipios que estén afectados por esas instalaciones puedan desarrollar proyectos de energías renovables o de eficiencia energética o proyectos que tengan que ver con la mejora ambiental de la zona. Si os parece, termino aquí. No, porque más o menos está ahí, ¿no? En el tiempo, ¿no? Bueno, es que, no sé, se podría hablar un poco más, alguna cosa más de las que aparecen aquí, pero sobre todo hacer incidencia en eso, lo que os comentaba antes, ¿no? En el hecho de que cada uno, en función del espacio que tenga, de los recursos que tenga, y todo esto viene desde lo más, vamos a decir, desde la administración más elevada, la Unión Europea en nuestro caso, hasta nosotros ya a nivel individual, siempre vamos a poder hacer algo para actuar tanto en materia de eficiencia energética como de energías renovables, ¿vale? Y todo eso lo que va a hacer es contribuir a que se consigan los objetivos que están planificados en cada uno de los ámbitos.